buenos días, un placer saludarles en este día de hoy, 7:33 de la mañana. Estamos en pleno desarrollo de la primera hora del programa del día de hoy y tenemos que recibir con el placer y el honor que siempre nos trae tener invitados de esta categoría al nuestro primer invitado. Él es el arquitecto Omar Rancière, con quien vamos a hablar un poquito sobre los códigos de construcción en República Dominicana, y esto es a propósito del derrumbe, del trágico derrumbe que ocurrió hace un par de semanas en La Vega. Bienvenido, arquitecto. Gracias por Muy darme la buenos días. oportunidad de estar con ustedes. Gracias a usted. Vamos a iniciar hablando sobre este tema que conmocionó bastante a, yo diría que la República Dominicana completa, y que cargó con una víctima, que fue este trágico accidente en La Vega. Sí, Multimuebles, arquitecto, que nos confundimos, era que estábamos hablando del CODIA. Y bueno, pues ahí agrupa tanto a ingenieros como arquitectos en la República Dominicana. Un hombre de su valía, un máster en conocimiento de planificación urbana y demás. Hablemos de lo que pasó hace unos días, la semana pasada, en La Vega, que como bien decía nuestra compañera Denise, cobró la vida de una joven y otra, bueno, pues sigue hospitalizada. ¿Qué pasó en Multimuebles? Bueno, ahí hay muchas condiciones diferentes. Comienza sobre todo con un tema de responsabilidad, inclusive de los propietarios que comenzaron a hacer esa remodelación que estaban haciendo. En un edificio, hormigón armado, que se supone que es fuerte, pero que había tenido hace unos años, creo que en el 2009, un evento de un incendio, y que debió tomarse en cuenta todas esas situaciones para hacer cualquier intervención. Sin embargo, hay otras implicaciones, ¿no? Nosotros tenemos una debilidad muy grande en el tema de darle seguimiento, de inspeccionar las obras que se hacen. No lo hacemos muy bien con las obras nuevas que tienen permiso, y con las remodelaciones, mucha gente cree que no tiene que sacar permiso, sin embargo hay que sacar permiso. Nosotros tenemos códigos, leyes, reglamentos desde hace mucho tiempo que establecen los procedimientos que deben hacerse en caso de una remodelación. En este caso obviamente no hubo ese procedimiento, no hubo inspección. Aparentemente la obra la estaba llevando un maestro de construcción. Que eso es lo que suele pasar. Que toman decisiones que no son técnicamente correctas, y que eso eventualmente puede afectar la edificación donde están trabajando. Y finalmente yo creo que la responsabilidad está en las instancias del Estado, tanto del gobierno central como de los gobiernos municipales. En el gobierno central tenemos el Ministerio de Obras Públicas y ahora el Ministerio de Vivienda, que llevan ese proceso de construcción, que deben y que tienen además una serie de instrumentos legales como reglamentos, normas. Hay una dirección de normas y sistemas que debe ir produciendo siempre los reglamentos técnicos para las intervenciones en las edificaciones. Y está también en el gobierno local, en el municipio, del ayuntamiento, cuya oficina de planeamiento urbano debe darle seguimiento a todo eso. Yo creo que en lo de La Vega pasó todas esas cosas juntas. Un conjunto de todo. Hubo un mal manejo técnico porque estaba en manos de una persona no calificada. Hubo una falta de responsabilidad del dueño, porque inclusive se le había dicho en algún momento, según he leído, que ese edificio no era confiable. Están las autoridades que no le dieron seguimiento y que no le dan seguimiento al tema de las supervisiones, tanto municipales como del gobierno central. Yo creo que todo eso lo que nos muestra es un panorama de debilidad institucional. Si nosotros tenemos además una situación por nuestra propia condición económica, donde
casi el 90% de las construcciones de este país no tienen permiso. Wow. Usted está Si diciendo... nosotros normalmente vemos Increíble. esa ciudad formal, ¿no? La ciudad está bien construida aparentemente, que sí tiene permiso, nos movemos en esa ciudad, pero no olvidamos que el 60% de la ciudad está conformada por edificios de autoconstrucción. La misma gente lo construye, cogen unos chelitos, van poniendo, tiran una losa. Aquí se han caído varias losas, afortunadamente sin consecuencias fatales. Pero ahora en La Vega sí hubo una muerte. Y eso llama la atención y debe ser una voz de alarma para que las autoridades vayan creando un sistema de seguimiento y de consecuencia. Así Sí, es. porque aquí pasan las cosas y no pasa nada. Es muy cierto, y ya pues con esto tenemos una evidencia de lo que está pasando, sobre todo en este apartado de la materia. ¿Se puede justificar o se quiso justificar que quizás esa construcción tenía poco más de 30 años y que el tiempo de construcción era uno de los factores? No, se supone que el tiempo, digamos, de vencimiento, como uno puede decir del hormigón, es aproximadamente 100 años. Uy, o sea, que no estaba ni cerca de la mitad. Y podríamos citar ejemplos de construcciones. Es como una medida preventiva, pero yo creo que más que eso, habría que ver si esa construcción se hizo con los permisos necesarios, la supervisión necesaria, y si después del incendio se hizo una evaluación. Porque tengo entendido inclusive que hubo un ingeniero que le recomendó que esa construcción debía reforzarse después de ese evento, y no se hizo. Inclusive aquí hay instituciones que pueden dar ese servicio, instituciones del Estado. Está la oficina ONESBI, la Oficina Nacional, un nombre larguísimo, Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de la Infraestructura, que es una oficina que tiene equipo para evaluar una edificación construida. Yo exhorto y propongo que se use esta oficina para hacer evaluaciones. Yo creo que la está haciendo. Ahí está a la cabeza de esa oficina un ingeniero sísmico muy capacitado, el ingeniero Reyes Madera. Pero yo entiendo que esa oficina hay que reforzarla y tiene que comenzar un proceso de evaluación primero de las edificaciones esenciales, los hospitales, las escuelas, todas las oficinas públicas, donde haya mucha concentración de personas. Y después tener un servicio al ciudadano de que si tiene alguna duda sobre la integridad de un edificio donde vive o que va a comprar, pueda solicitarle a esa oficina que haga la evaluación. Yo decía que nosotros tenemos códigos, leyes, reglamentos. Lo que nosotros tenemos es una debilidad institucional que afecta a la gobernanza, porque no hay un compromiso real de las autoridades de hacer cumplir las leyes que tienen que ver con lo urbano, con lo constructivo, con lo ambiental. Nosotros todos los días recibimos informaciones sobre que se viola eso porque no hay seguimiento, no hay una estructura de supervisión que se responsabilice y que le dé seguridad al ciudadano de lo que se está haciendo está bien. Nosotros tenemos que corregir de principio esa parte de la gobernanza, esa parte de la corresponsabilidad total que tienen las autoridades en el campo de la construcción y el urbanismo. Y yo creo que se están haciendo los esfuerzos. Yo mismo he participado en entrenamiento para los técnicos de los diferentes ayuntamientos tengan una visión clara de su competencia y que mejoren sus capacidades técnicas. Sin embargo, aquí falta mucho, sobre todo a nivel político, porque nosotros tenemos muchas leyes
sin régimen de consecuencias. Ahí es que está el detalle y esa es la base de todo. Claro, y quisiera tocar un tema, estamos conversando con el arquitecto Omar Rancier, y es una duda que tengo. Yo nací y vivo en Gascue. Yo vivo en Gascue. Sí, bueno, y junto a la zona colonial, Gascue es una zona ahora mismo vulnerable en cuestión de construcción, y es una paradoja porque por otro lado el sector construcción está creciendo, se está fortaleciendo en la República Dominicana, pero está el tema de la fiscalización y la debilidad institucional, sin hablar del tema de la ley de ordenamiento territorial, entre otras cosas. Pero quiero saber, porque yo sigo de cerca mucho el tema de la arquitectura y soy una apasionada en algunas aristas que tienen que ver con la arquitectura. Si mencionamos arquitectos famosos, destacados aquí, el padre de la arquitectura moderna, Guillermo González, Calventi, Caro Álvarez, tenemos buenos arquitectos en la República Dominicana y muy buenos ingenieros. ¿Cómo vamos en esa área? ¿Seguimos de alguna manera por algún lado construyendo fuerte como se construía antes? ¿Qué ha ocurrido con la arquitectura dominicana? Mira, que todavía conservamos edificios, y voy a mencionar el de la Pasteur, que creo que es de Guillermo González, que tiene casi 100 años, creo, y sigue ahí con apenas dársele quizás un poco de mantenimiento. Mira, tú has planteado un tema que a mí particularmente me concierne. Yo soy decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Así es. Y nosotros tenemos un programa que trata de formar profesionales no solo bien capacitados en términos técnicos, sino comprometidos con nuestra sociedad. Yo creo que la arquitectura dominicana ha crecido mucho en términos de profesionalidad. Quizás no tanto en términos de propuesta de una arquitectura sostenible o una arquitectura que responda a nuestra necesidad. Pero en términos de profesionalidad, aquí hay un grupo de arquitectos muy bien formados, que han ido inclusive fuera a terminar su formación y están trabajando en muchos aspectos, tanto de la construcción de arquitectura como de la planificación urbana y territorial. Yo creo que aquí ha habido un crecimiento real de las capacidades técnicas de los arquitectos. Sin embargo, el tema, y tú usaste un término que yo en un momento acuñé, yo hablo de la paradoja Gascue, ¿no? Aquí hay unas debilidades, vuelvo e insisto, en los temas de las regulaciones y la aplicación de esas regulaciones. Gascue es un sector que tiene una posición en la ciudad envidiable y tiene historia. Es una zona que se caracterizó en su momento por el verde público y el verde privado. Y está sucediendo, y eso es lo que yo llamo la paradoja Gascue, que en Gascue los promotores promocionan las virtudes del Gascue antiguo, Ciudad Jardín, la Ciudad Verde, pero cuando construyen se llevan todos los árboles. Vendiendo una ciudad totalmente diferente. Entonces, yo entiendo que la ciudad tiene que transformarse, pero hay una frase que me gusta mucho de un planificador norteamericano de origen cubano, Andrés Duany, que dice: no podemos detener el desarrollo de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, pero podemos hacerlo de manera inteligente. Excelente. Y eso es lo que no estamos haciendo aquí. Es decir, a veces se pone los intereses de los promotores, que es ganar dinero finalmente, ¿no? Frente a los intereses de la ciudad, y ganan los promotores. Y no hay régimen de consecuencia. Yo tengo la experiencia, por ejemplo, de haber asesorado a un grupo de vecinos con un tema de una edificación que se está haciendo violando la normativa. Y ese tema, aunque ustedes no lo crean, tiene 13 años dando vuelta en los tribunales. No se toma una decisión todavía. Increíble. Entonces no es posible que nosotros
no tengamos régimen de consecuencia claro. Yo creo que y tú mencionaste un tema que también me toca porque he estado en ese proceso, el tema de la ley de ordenamiento territorial que por suerte salió ahora en diciembre. Una de las cosas buenas que tiene la ley es que establece un régimen de consecuencias. Si usted hace daño a la naturaleza por un monto tal, usted tiene que pagar ese monto, no una multa, porque antes te ponían una multa de tanto, yo pago la multa, se lo sumo a los costos de los apartamentos y no hay problema. Deshaciendo no hay también. problema. Eso es así. Sí, Entonces, esa ley establece un régimen de consecuencias. Y además tiene otra cosa interesante para los ayuntamientos que no tienen las capacidades técnicas de tener unos reglamentos propios, que es lo que se llama la normativa subsidiaria. Es que se va a tener un grupo de normativas aplicables a cualquier municipio, a cualquier territorio que no tenga su propia reglamentación. Entonces no pueden decir que no tienen de dónde, legalmente, de dónde asistirse para gestionar el territorio. Yo creo que aquí se están dando pasos importantes, pero tenemos todavía grandes debilidades, sobre todo en la parte de la gobernanza, en la parte de la responsabilidad de los administradores del territorio para con los ciudadanos, de respetar sus derechos, de establecer condiciones que establezcan una seguridad y una sostenibilidad de nuestro ambiente para no destruir la ciudad. Eso es así, arquitecto. Estamos en una ciudad, y me voy a ceñir a Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, que ha crecido mucho en los últimos años. Ha crecido hacia arriba y hacia los lados de una manera impresionante. Santo Domingo crece el equivalente a 9 veces la ciudad colonial cada año. Cada año. Estamos, y gran dato acaba de dar, pero también a nivel territorial nosotros estamos en un territorio con diferentes fallas. Habla de que tenemos improvisación en la construcción en un 60%, poco más. Las consecuencias de un Dios que no siempre nos ampara y nos protege, de un terremoto en República Dominicana, ¿serían catastróficas? Que tenemos fallas sísmicas en constante yo movimiento. Creo que serían considerables, inclusive en zonas que nosotros entendemos que están consolidadas, porque aquí se desarrolló un modelo de estructura que no respondía a los códigos sísmicos. Por ejemplo, hay un término que se llama el piso suave. El piso suave es que si yo tengo una construcción muy alta, solamente apoyada por columnas, y no hay elementos transversales, eso se va a tambalear. Es como si tú tuvieras una mesa y le pones mucho peso. Lo primero que, si usted no amarra horizontalmente, no hay. Y aquí hay muchas edificaciones que tienen esa condición. Tienen parqueos en la primera la planta y arriba está el edificio. Afortunadamente aquí se han desarrollado códigos de construcción, en las últimas edificaciones no tienen esa condición, pero hay muchas que se construyeron con esa condición. Y eso es un factor de riesgo que nosotros debemos comenzar a explorar. Hay que hacer, por ejemplo, aquí se han hecho análisis de estructuras tan importantes como el edificio de oficina pública Juan Pablo Duarte, que todo el mundo conoce como el Huacal. Y los resultados dicen que debe reforzarse alguna parte de la estructura. Sin embargo, eso no se ha hecho. Y hay una propuesta que se realizó, justamente la realizó el ingeniero Reyes Madera, que ahora está al frente de la ONEGI. Sí, yo creo que nosotros tenemos que comenzar ese proceso de revisión de las estructuras vitales para ver si la estructura se respondería correctamente ante un evento sísmico. Muy bien. Arquitecto, me gustaría saber, estábamos hablando anteriormente, usted mencionó que sería, o que qué buen futuro quizás nos viene con el tema de la ley de ordenamiento territorial,
pero quisiera saber qué va a ocurrir con esas personas o qué contempla la ley en el sentido de esas personas que construyen. Yo tengo una casa, le voy a hacer otro piso, quizá le hago 2, quizás le hago 3. Mira, ¿Qué va a suceder con mira, eso? es importante esa pregunta porque hay que entender el contexto de la ley. La ley es una ley territorial, no es una ley urbana. La ley lo que establece son políticas y directrices que deben cumplirse. En el caso que tú planteas, eso no es objeto de la ley, como se dice exactamente. Es objeto de la ley de los ayuntamientos. Porque los permisos de construcción tienen un proceso, ¿no? Primero van al ayuntamiento, luego van a obra pública o al Ministerio de la Vivienda y pasan por una serie de instituciones para que le den aprobación sanitaria, eléctrica y lo que sea. Pero ese primer proceso, el primer paso es del ayuntamiento. El que da el permiso de que se puede continuar con ese proyecto que está correcto es el ayuntamiento. ¿Y hay capacidad en los ayuntamientos? En algunos hay, en la mayoría de nuestros ayuntamientos definitivamente no hay capacidad. Y hay un tema también muy peligroso, es el tema de que los equipos técnicos no tienen seguridad en el trabajo. Es decir, yo capacito a un grupo técnico, cambia la administración y todos esos técnicos se van y vienen técnicos que no están capacitados. Y eso sí sería un gran Esa problema. seguridad del trabajo de los técnicos es imprescindible para darle continuidad al proceso de evaluación y de capacitación técnica de la institución. ¿Cuáles son las lecciones que nos dejan eventos como el de Multimuebles en La Vega, lo que pasó el pasado 4 de noviembre con el drenaje pluvial y cómo pues se inundó la ciudad del Distrito Nacional? ¿Cuáles serían esas grandes lecciones que nos dejan aprendidas o que deberíamos comenzar a implementar luego de eventos como esos donde cobra vida humana? La principal lección es que tenemos que fortalecer las instituciones que tienen que velar por el tema de las reglamentaciones y los permisos tanto de construcción como urbano, primero. Y segundo, se debe luchar porque las autoridades competentes, los administradores del territorio, asuman su responsabilidad y cumplan con la ley. Porque aquí lo que ha pasado es que ha habido mucha irresponsabilidad institucional. Yo creo que si nosotros fortalecemos las instituciones técnicas, vamos a tener una mejor gestión del territorio. Y no hay irresponsabilidad, arquitecto, de todas las partes, porque también hay muchos ingenieros, hay muchos arquitectos que hacen sus obras y que cobran su dinero, mucho dinero, porque aquí no estamos hablando solamente de edificios, de apartamentos, estamos hablando de grandes plazas, de grandes... Aquí se han caído puentes peatonales y no hay... que es otro tema, es el tema de no se le aplica ética ninguna también. sanción. Ese es otro de los temas que hay que lograr, es que se aplique. Si usted viola la ley, se aplique la ley simplemente. Yo decía justamente al principio que hay una responsabilidad que comienza con el ciudadano. Eso es así. El ciudadano tiene que tener conciencia de que tiene que cumplir determinados procesos. Lo que pasa es que aquí a veces el dominicano piensa siempre en saltarse procesos con el fin de acelerar la construcción, con el fin de ganar en términos económicos y al final el que pierde es él y la ciudad. Eso es así. Tenemos ya para finalizar, ir cerrando, ¿tenemos alguna información, alguna data que diga cuáles son las mejores edificaciones aquí en República Dominicana? ¿Usted tiene conocimiento de alguna de ellas? Las mejores edificaciones son las coloniales de este país. Definitivo. Que tienen 500 y tantos más de años 500 después. años, han pasado de eventos de Dios todo mío. tipo y están de pie. Eso quiere decir que Y se está construyeron bien, remozando. pero aquí hay muy buenas edificaciones. Yo creo que nosotros tenemos un grupo de edificios de los años 50 que están muy bien construidos. Y como le decía hace un tiempo, las nuevas generaciones de ingenieros y arquitectos están construyendo muy bien la ciudad de Santo Domingo. Eso no quiere decir
que estén construyendo de acuerdo a lo que necesita la ciudad, pero sí están construyendo bien. Importante, Excelente. importante. Gracias, arquitecto Omar Rancière, por traernos todas estas luces en este tema tan importante, que es el tema de la arquitectura, la construcción, cómo se construye en la República Dominicana. Gracias, regresen pronto por acá, porque de verdad que es un tema bastante extenso y con muchas aristas. Claro. Definitivamente, el aprendizaje comienza desde el ciudadano común hasta, obviamente, pues todos los que tienen que ver, los incumbentes, Así profesionales, autoridades, y que entendamos que esta ciudad que está creciendo vertiginosamente, necesariamente tiene que tener controles para luego no lamentarnos. Claro. Agradecemos sobremanera y bueno, pues quiero decirle, es que no solamente es decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Pedro Enrique Sureña, la UNFU, pero también obviamente es un gran conocedor, es máster en Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Qué gusto para nosotros en esta mañana iniciar y también cerrar la semana con el arquitecto Omar